Por la gloria
Pasados hermanos, he concedido el lugar de la predicación a un hermano que respeto y admiro mucho, nuestro hermano Joel Pachuca de Saltillo, México. Nuestro hermano ministro Joel José Pachuca Rosales es originario del Saltillo, Coahuila, en México. Tuve el privilegio de conocerlo en persona por primera vez en el 2014 cuando pasamos por el seminario de entrenamiento de México en Cuernavaca, México. Él está felizmente casado, ha sido pastor de varias iglesias en México, director del SEM, director del Consejo Editorial, secretario del Consejo de Administración y escritor en varias revistas de la Iglesia de México. Ha sido predicador invitado en México, Estados Unidos y Centroamérica. Y ahorita nuestro hermano Joel y su esposa viven en Monterrey, Nuevo León, en el Distrito 4 de la Iglesia de Dios en el noreste de México, donde él es ahorita el sobrevedor. Esta predicación, desde otra mirada, la publicó en mayo 8, grabada en Monterrey, Nuevo León, y espero que les sirva a ustedes como a mí me ha servido, me ha bendecido de gran manera los conceptos que nuestro hermano compartió. Amados hermanos y hermanas en la fe, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Les pido por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, y vamos a leer un relato de la resurrección a partir del verso 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, es ya el tercer día que ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron: él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista.
Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esta es palabra de Dios, hermanos. Les pido que ahí en su hogar cierre sus ojos y oremos al Señor. Amado Padre, te pedimos que hables a nuestra vida. Te pedimos que hables a nuestro corazón en medio de las circunstancias que hemos estado viviendo como iglesia, que ha estado viviendo nuestra sociedad, que ha estado viviendo el mundo. Señor, creemos que tienes una palabra para nosotros. Así que habla a nuestra vida, Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Queremos escucharte, Padre, y te pedimos con humildad que nos alimentes y que seas con nosotros en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el mes de septiembre de 2017 estuve en Jojutla, en el estado de Morelos, semanas después de ocurrido el temblor, el terremoto que cimbró al centro del país. En esa ocasión las calles estaban desiertas y había muchas casas, sobre todo humildes, derrumbadas, en colapso, y el panorama era bastante complicado, el panorama era difícil. Iba en el auto con un compañero del ministerio y estábamos observando todas estas circunstancias con tristeza, pensando en cuántas personas fueron afectadas en sus vidas, no solamente en lo material que estábamos viendo, sino cuántas pérdidas humanas habíamos encontrado. Cuando en ese trayecto, viendo la ruina de una casa pobre, mientras mi mirada se centraba en la ruina, vi una pelota que botaba y que iba directamente a esa casa, a esas ruinas. Era una pelota amarilla, y detrás de la pelota vi a un niño corriendo que fue a recogerla y que regresaba con una sonrisa. Y entonces, en ese momento, fueron diferentes emociones las que sentí, pero entre las muchas fue alegría. Como en medio de los despojos, como en medio de los escombros, pudo haber una sonrisa. Como en medio de los escombros pudo haber un niño jugando. Y esto me hace recordar ahora en la reflexión siguiente, cómo sonreír en medio del desastre, cómo estar gozosos en medio de la aflicción, en medio del entorno adverso, complicado, desconocido. ¿Cómo conservar la sonrisa en tiempos difíciles? Se han suspendido los cultos, se han cerrado los templos. Acabamos de escuchar la noticia de nuestras autoridades acerca de que la cena del Señor se celebrará en las casas. Y si bien será una gran bendición estar en familia celebrando este gran memorial, no deja de haber la nostalgia en el corazón de tantos años atrás en el templo, celebrando esta gran fiesta para nosotros. Muchos mayores, muchos hermanos ancianos que ahora, por cuidado de ellos, no pueden salir, tal vez vivirán ese momento solos. Ese día que quizá por ellos ha sido muy esperado, de encontrarse con la congregación y sentarse a la mesa para cenar con Jesús. Tal vez ahora muchos hermanos mayores o personas con enfermedades crónicas estarán en soledad en su casa. Hemos estado con días de confinamiento en el hogar
Y sin duda que la familia es una bendición, y sin duda que hay muchas experiencias que se pueden disfrutar, pero el hecho de hacerlo de manera obligada, generando también muchas emociones por las complicaciones económicas, por el propio estrés de las circunstancias, según los especialistas han dicho que esto puede ocasionar conflictos matrimoniales. La exacerbación de los ánimos, la inquietud de los niños puede alterar a las familias e incrementar las cifras de divorcio, las cifras de violencia en el hogar. Lugares siempre concurridos hoy están vacíos. La inminente crisis financiera que se avecina en todos los ámbitos, incluido el eclesial, el temor al colapso en los centros médicos y el temor al contagio, porque actividades que antes hacíamos como abrazarnos, como saludarnos, hoy ya no las podemos realizar, y mientras andamos en lugares de los que siempre andábamos en otras ocasiones, ahora andamos con cuidado, con zozobra, y vemos gente con cubrebocas, con guantes. Pero por el otro lado vemos el extremo de gente que no se cuida, que no cree en esta circunstancia y que anda sin precauciones. El pánico, los estantes vacíos en los centros comerciales, las largas filas en algunos otros lugares por pensar que pudiese haber desabasto y que pudiéramos tener ni siquiera lo básico, dejar de tenerlo. El colapso en los sistemas financieros que está sucediendo. ¿Cómo conservar la paz? ¿Cómo conservar la sonrisa? Hay una frase que ha titulado a varios encabezados en artículos: éramos felices y no lo sabíamos. Hay diferentes posibles autores, no hay un acuerdo en esto, pero esta frase sigue simbrando: éramos felices y no lo sabíamos. Y es que parecía que teníamos cosas tan comunes, que eran ya tan familiares, que dejamos de tener esta capacidad de sorprendernos y de agradecer. ¿Cómo conservar la sonrisa en medio de estas circunstancias? ¿Cómo conservar la alegría en medio de este entorno tan complicado, sobre todo en la reciente declaración de emergencia en nuestro país hace algunos días, donde las medidas de prevención se han hecho más estrictas, porque hace algunas semanas solamente algunos templos estaban cerrados, ahora todos tenemos que estar también en el confinamiento en casa. ¿Cómo seguir sonriendo? El relato que acabamos de leer habla acerca de dos viajeros que van hacia Emaús y que están muy tristes. ¿Por qué están tan tristes? ¿Por qué esta tristeza profunda que hay en el corazón de estos dos hombres? Han sucedido algunas situaciones. Pocos días anteriores estaban con Jesucristo, viendo sus milagros, viendo sus señales, escuchando la palabra directamente de Él. Y estaban con Él esperando que Él era el que los iba a redimir. Estaban con Él con una expectativa acerca de lo que Él pudiera hacer en su vida. Tantos años de opresión por parte del Imperio Romano, tantos años de sufrimiento, donde en Jesucristo ven al Mesías proclamado por el Antiguo Testamento, y en Él ven cumplidas las promesas de que su sufrimiento va a terminar, las promesas y la expectativa de que el Mesías pudiese ser rey y entonces pudieran venir tiempos de paz. Todo eso, al ver al Mesías crucificado y asesinado, ha muerto. Todo eso parece que ya no es posible, se ha esfumado. Y lo entendemos en las palabras que ellos externan cuando Jesús les pregunta: ¿por qué están tan tristes? Esperábamos que este hombre iba a redimir a Israel. Esperábamos que este hombre era el que iba a cambiar nuestra realidad. Lo esperaban, ya no lo esperan. ¿Por qué están tristes? En primer lugar, sí, porque han perdido a una persona muy valiosa. Sí, a su maestro, a su mentor, a la persona con la que habían compartido tantos momentos y tantas experiencias. Es la tristeza ante la pérdida de una persona significativa.
Pero también están tristes y están desesperanzados porque con esa pérdida todo lo que ellos soñaban, todo lo que añoraban, se ve derrumbado, se ve esfumado. Ahora ya no hay esperanza. Para ellos esperaban una vida diferente y ahora ya no están teniendo esa vida diferente. Pero también parece ser que han perdido la estabilidad y la libertad. Hay algunos autores que hablan acerca de que este viaje a Emaús es más bien una huida, porque después de que se da la crucifixión de Jesucristo, hubo una gran persecución también en todos sus seguidores. Así que hay muchos que creen con mucha seguridad que este trayecto a Emaús es más bien movido por el temor y están huyendo de una posible aprehensión. Así que ya ni siquiera tienen la libertad y temen por su vida. Se han derrumbado entonces sus esperanzas. Se han derrumbado entonces sus ideas de Dios, del Mesías, de Jesucristo. Han perdido también a una persona amada. ¿Qué pérdidas ha traído consigo esta circunstancia de la pandemia que está golpeando al mundo y al país? Ha habido cambios en la libre movilidad. Ya no podemos salir a la calle como tan común lo era. Ha habido cambios en la dinámica familiar. Ha habido cambios en la vida de la iglesia, en el ámbito social, en el plano laboral. Hay temor al desempleo, hay temor a la complicación económica en lo familiar y por supuesto en todos los ámbitos. Hay cambios en la economía y todo esto ha traído diferentes emociones. Miedo es lo que impera en los diferentes sectores, un miedo que está siendo estimulado por los medios, porque si de algo se habla en los diferentes círculos es acerca de esta situación de la pandemia en la tienda, en el mismo hogar, en la misma iglesia, en todos los ámbitos. Las redes sociales y todos los medios están bombardeándonos con esta información. Y bueno, ¿cómo no hablar de algo que está paralizando al mundo? ¿Cómo no hablar de algo que está afectándonos? Podemos hablar desde una perspectiva pesimista, pero en esta palabra que quiero compartirles en esta tarde, vamos a estar hablando desde una perspectiva de esperanza. Pero hay miedo. Hay un miedo a la muerte. La muerte de ver morir, valga la redundancia, nuestros recursos, nuestras finanzas, nuestra estabilidad. La muerte o posible muerte de algún ser amado que pudiese ser alcanzado por esta situación. La propia muerte. Es el miedo a la muerte lo que los viajeros a Emaús están sintiendo. Y es este temor que a veces origina las compras compulsivas, a veces origina las alertas exacerbadas o las decisiones que son radicales. Hay frustración, hay enojo, hay incertidumbre, hay duda. ¿Cómo más nos ha desafiado esta circunstancia? Así como los viajeros a Emaús fueron desafiados en su comprensión de Dios, en su comprensión de la fe, esta circunstancia cuestiona también nuestra fe. Hay algunas comprensiones y posiciones acerca de que Dios no está interviniendo en esta situación y es un asunto de la creación. Hay otras posiciones en círculos evangélicos que hablan acerca de que es un castigo, pero que si fuera un castigo entonces surge la pregunta: ¿por qué también la gente buena está sufriendo? Se requiere una respuesta de la fe, pero se requiere también que esta situación ponga en duda lo que creemos acerca de nuestra comprensión de Dios y de nuestra comprensión de la misma iglesia.
¿Cómo actúa Dios en medio de la pandemia? ¿Qué está haciendo Dios en medio de esta circunstancia? Pero también, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Porque habíamos reducido nuestra forma de ser iglesia al templo. Teníamos una forma de vivir la fe cultocéntrica. Al no tener el templo y al no tener el culto, parece que las familias nos sentimos como abandonadas y desprotegidas. Pero ¿será que la iglesia se reduce al culto? ¿Será que la iglesia se reduce solamente al templo, a las 4 paredes? Sin duda esta crisis nos desafía también en nuestras comprensiones de Dios, en nuestras comprensiones de ser iglesia, en nuestras comprensiones de hacer misión. Pero en medio de estas circunstancias, hermanos, lo que nos sigue diciendo el relato de los viajeros a Emaús es que Cristo se pone en medio. Es que Cristo los acompaña en el camino. Es el viajero anónimo. No se dan cuenta que es Él, pero los ha acompañado todo ese tiempo. No se dan cuenta que está con ellos permanentemente, a su paso, a su camino, en su historia, en su vida. Pero ahí está Jesucristo. Y lo que yo quisiera decirles, mis amados hermanos y hermanas, es que en medio de esta circunstancia y de cualquier otra que pudiésemos estar viviendo, Cristo está en nuestro camino. Cristo está en nuestra vida. Cristo se mete en nuestra historia. Cristo se involucra en las situaciones que vivimos. Ahí en el hogar donde estamos confinados, en el trabajo donde tenemos que salir porque no hay otra opción. Hay millones de personas que viven en el empleo informal y que no es opción quedarse en casa. No es opción quedarse en casa para tantos trabajadores en el ámbito de la salud, médicos, enfermeras, administradores, camilleros, que da temor escuchar que algunos médicos han muerto. Muchos de nuestras iglesias están trabajando en esos lugares y muchos que no son de la iglesia. Pero en medio de esas circunstancias y de una posible crisis económica y de lo que pudiera venir, hermanos, Cristo está presente con su iglesia. Cristo está caminando con nosotros. Pudiese ser, hermanos, que el temor, que las dudas, que las preguntas y que toda esta circunstancia que nos bombardea pudiera no permitirnos ver con claridad a Jesús y hablar más de lo desagradable, hablar más de lo adverso, hablar más de lo negativo. Pero hermanos, Cristo está caminando con nosotros. Cristo está presente con nosotros. Cristo se hace uno, nos escucha, nos entiende, entiende nuestras emociones, entiende nuestras dudas, entiende nuestras preguntas y nos acompaña, hermanos, y eso nos da esperanza. Hay un momento en el relato que es precioso, que es muy fuerte, y es precisamente que después de este viaje, Jesucristo hace como que va a ir más lejos y estos viajeros lo invitan a quedarse. Y entonces es en ese momento de comunión, en el ámbito hebreo, cenar con alguien es una experiencia muy cercana, muy íntima, de mucha profundidad, de mucha intimidad. Jesús cena con ellos y es en el tiempo de partir el pan, en el que se abren los ojos y se han dado cuenta que no habían estado solos, que el Señor había estado con ellos. Hermanos, hermanas, en medio de la pandemia y de cualquier otra circunstancia que pudiésemos estar viviendo, Él no se ha ido. Él se hace uno con nosotros. A veces no le hemos visto, pero Él ha estado ahí. Y aquello, hermanos, que era motivo de dolor, como la muerte en la cruz que los tenía desesperanzados, después de que parten el pan y ven a Jesucristo, esa señal de derrota, esa señal de odio, se convierte en una señal de victoria, se convierte en una señal de amor. La misma experiencia de cruz es cambiada de perspectiva. Ahora hay gozo en su corazón,
ardía su corazón, y después de huir de Jerusalén, ellos regresan a Jerusalén. Ahora es el mismo trayecto, pero ahora con la esperanza. Sigue habiendo el temor a ser asesinados, sigue habiendo la ausencia presente del maestro, pero algo ha cambiado la circunstancia, y es su cambio de visión, y es su cambio de perspectiva. Lo que antes era señal de muerte, ahora es señal de vida. En Jesucristo, hermanos, las circunstancias cambian de perspectiva, cambian de idea, hermanos. Y fue en el partimiento del pan. Así que, hermanos, la presencia de Cristo en medio de esta circunstancia cambiará nuestra comprensión. ¿Qué podemos aprender de este tiempo? Este tiempo nos puede permitir distinguir lo trascendente y lo importante de lo que es efímero y pasajero. En las crisis empezamos a ver lo que es relevante de lo que no lo es, lo que es eterno de lo que es temporal. Cobra sentido lo significativo de la vida de lo que no lo es. Si estábamos con la mirada en la tierra, ahora tenemos la mirada en el cielo. Si estábamos con la mirada en los valores de este mundo, ahora tenemos la mirada en los valores en el cielo. No hay fútbol, no hay NBA, las finanzas están detenidas. Queda Dios, queda la familia, queda su amor. En medio de esta circunstancia también podemos comprender la fragilidad de la vida, y que podemos morir en cualquier momento, y que en cualquier momento se puede perder todo. Un elemento microscópico como es este virus que inició en una persona, algo tan pequeño que ni siquiera se puede ver a simple vista, está poniendo en colapso al mundo. Esto nos recuerda que estamos de paso. Esto nos recuerda que esta realidad es temporal, que esta realidad no es permanente, que somos finitos, que somos vulnerables, que somos temporales, que los bienes se van, que la salud se va, que el dinero se va. Nos recuerda entonces que lo eterno está en Dios, que realmente lo que permanece está en Él, que mientras todo pasa, que mientras todo se puede acabar, incluso la misma vida, Jesucristo y nuestro Dios son permanentes, son para siempre. Así que esta circunstancia también nos permite reflexionar en qué descansa nuestra vida, en qué están nuestras prioridades, en qué estamos cimentados, si en lo temporal, si en lo pasajero, si en lo que termina, o estamos cimentados en el Señor, en lo que es eterno, en lo que es para siempre. Y esta circunstancia también nos ha enseñado que nuestra historia, no solo el templo, es lugar de encuentro con Jesús. En este relato que acabamos de leer, el lugar de encuentro con Jesús es el camino. El lugar de encuentro con Jesús es una casa. Hermanos y hermanas, Jesucristo está en el templo, por supuesto. Jesucristo está en los congresos y en los retiros espirituales, por supuesto, ahí el Señor nos ha tocado. Pero Jesucristo está en el hospital, Jesucristo está en una capilla de velación, Jesucristo está en la calle, Jesucristo está en un hotel, Jesucristo está en nuestra casa, y cualquier lugar puede ser lugar de encuentro. Cualquier lugar puede ser lugar de una hermosa liturgia. Cualquier lugar es oportunidad para sentir el abrazo de Dios, para sentir el abrazo del Padre, hermanos. Cualquier lugar. Y hemos entendido entonces que la vida de la iglesia no se reduce al templo. No sé qué vendrá después de esta pandemia, pero la vida tiene que cambiar, y es importante que nos reinventemos como iglesia. Tendremos que reinventar nuestro quehacer, tendremos que reinventar nuestra acción, y una de las formas de ser iglesia es estar en la calle, la iglesia en la calle, la iglesia en el mundo.
Si bien ahora tenemos que estar guardados, habrá un momento en que salgamos, porque la iglesia está llamada a ser sal y luz del mundo. Pero mientras salimos o no desde este momento, la iglesia está llamada a dar esperanza. Una posibilidad es predicar solamente el pesimismo y la tristeza. Y otra posibilidad es predicar la esperanza, el amor y la justicia de parte de Dios. Así que esta circunstancia es una oportunidad para ser iglesia, para ser sal y luz del mundo. Y finalmente, esta circunstancia nos enseña que lo valioso de la vida es Dios, pero es las personas, la familia, la gente. Hermanos, fue en el partir el pan que ellos se dieron cuenta que Jesucristo estaba ahí. Este partimiento del pan evoca a la cena del Señor. En unos días más estaremos en nuestra casa y tendremos esa oportunidad de partir el pan. Mi deseo, hermanos, es que al partirlo nos demos cuenta que en todo el camino y que en aquellas circunstancias que pensamos que estábamos solos, Jesús estará presente. Jesús ha estado presente y en ese momento Jesús estará presente. Hay un autor costarricense, Roy Soto, que habla acerca de una pregunta que me parece muy interesante y dice él si realmente quiere orar para que se vaya el COVID-19, o mejor ora para que esta situación siga siendo usada, y dice: nunca más que ahora la gente ora a Dios como nunca antes. Nunca como hoy las familias estamos juntas y oramos unidas. Nunca como hoy las familias se protegen. Nunca como hoy los que por cualquier picadura de mosquito o por cualquier dolor de cabeza dejaban ir al templo, ahora desean ir al templo y que se abran las puertas. Nunca como hoy quienes no tenían tiempo para estar en la familia ahora están. Hoy sobra el tiempo para estar con la familia. Nunca como hoy la conciencia de lo que realmente es importante está presente. Nunca como hoy las masas oran a Dios. Nunca como antes el dinero de los que nunca quisieron dar apoyo, hoy lo están dando. Nunca como hoy las personas están desesperadas por tener paz, por tener esperanza, serenidad y confianza, y buscan a Dios. Así que será bueno que esta situación se fuera. Sin duda que se va a ir, y sin duda que la vida no volverá a ser igual. Hay un poema que está circulando en redes sociales que se decía que surgió hace más de 200 años por la peste que invadió el mundo, pero analizando, investigando, no sucedió este poema hace 200 años. Fue escrito por una mujer estadounidense que trabajó en hospitales y que fue persona de ayuda en aquellos lugares. Y este poema dice: cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos, y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la bendición de conservar a un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habremos sufrido, y ya no tendremos desidia, pues todos seremos compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo que jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y por quien se ha ido. Extrañaremos lo viejo, extrañaremos al viejo, que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y que siempre estuvo a nuestro lado. Quizá el viejo pobre era Dios disfrazado. Nunca le preguntamos el nombre,
pues estábamos apurados. Y todo será un milagro. Y todo será un legado. Y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Este poema nos escribió hace 220 años. Este poema se escribió hace algunas semanas ante esta situación. ¿Qué pasará después? Cuando finalmente todo esto pase. ¿Regresará a la normalidad? ¿Seguirán los cristianos prefiriendo el fútbol, el trabajo y lo material e indiferentes al necesitado? O, por supuesto que la diversión es importante, pero centrándonos en lo relevante, que es la fe, que es el amor, que son las personas. Quedarán nuevamente hijos, esposas, madres, abuelos, esposos abandonados por las agendas, por la falta de tiempo. Volverán o volveremos a adorar el dinero, el materialismo, sacrificando nuevamente nuestras vidas y familias para conseguir más y más. Sin duda la realidad tiene que cambiar. Hermanos, en medio de esta circunstancia, el Señor está presente. Ha estado siempre en nuestras vidas, está ahora y seguirá estando. Así que, mis queridos hermanos, esta situación se puede ver desde la desesperanza o se puede ver desde la fe. Y desde la fe es una gran oportunidad. Y desde la fe es una experiencia de encuentro con Jesús. Cierre sus ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Padre, te pedimos, Señor, que bendigas nuestra vida. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestras familias. Te necesitamos. Te necesita nuestra iglesia. Te necesita el mundo. En medio de la zozobra y en medio de lo desconocido, porque esta circunstancia parece un sueño, tal vez una pesadilla. Recuérdanos que estás presente, como aquel viajero que caminaba con aquellos dos hombres. Hoy recordamos que estás presente en nuestra historia. Hoy recordamos que estás presente en nuestro caminar. Amado Señor, en unos días más estaremos cenando con Jesucristo en nuestra casa. Permítenos valorar ese momento. Permítenos sentir tu presencia y permítenos entender que ningún lugar puede contenerte y que ahí en la casa será santuario y que ahí en nuestro hogar será lugar de encuentro. Así que partiremos el pan y al partir el pan comprobaremos que el Cristo resucitado siempre ha estado con nosotros. Oh Señor, hoy reconocemos que estás con nosotros, que no nos has abandonado, que en medio de la zozobra y del miedo, Padre, hoy, Señor, se despierta la fe y se despierta la confianza. Bendícenos y acompáñanos. Acompaña al personal médico, acompaña a quien no puede quedarse en casa porque no hay otra forma de sobrevivir. Acompaña a tu iglesia, acompaña al mundo y permítenos entender que nunca te has ido, que siempre has estado y seguirás estando. Permítenos replantear nuestra fe, permítenos crecer y madurar y conocerte cada vez mejor para terminar diciendo como aquel hombre, como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Síguenos abrazando, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Paz a vosotros. Hermanos, espero que les haya servido, como dije antes de iniciar este mensaje, muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo. Dios no siempre se manifiesta como lo buscamos nosotros, pero Dios está presente y está obrando ahora y siempre. Dios les bendiga, hermanos. Señor, maravilloso, Señor. Porque tú eres el que ha cambiado nuestra tristeza y has puesto una alegría, Señor, en nuestro rostro. Tú has puesto una sonrisa, Señor, en cada uno de nosotros. Has quitado esas lágrimas, Señor. Has quitado ese dolor. Has quitado
todas nuestras enfermedades cuando padecemos de ellas. Eres tú quien nos tiene la mano en los problemas y las dificultades. Eres tú el que extiende sus brazos de amor y siempre nos recibe con cariño, con misericordia, con gran amor, Señor. El Señor es mi Rey. Oh, tú eres mi todo, Señor. Tú eres nuestro todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Eres mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, me sostiene en sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Guía mis pasos, me sostiene en sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey. Guía mis pasos, me sostiene en sus brazos, el creador de los cielos. Eres santo, eres digno, Señor, eres mi Rey. Rey, el que nos hace vibrar. Dale la gloria y la honra a nuestro Dios. Quebrantado, fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste, yo puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto
solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Siempre digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a Jesucristo, gloria a Dios siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande. Amén. Bueno, hermanos, como ahora vamos concluyendo este tiempo que hemos estado juntos, espero que Dios les haya bendecido durante este servicio y que Dios siga bendiciéndolos en sus vidas. Siempre los estamos invitando a las otras transmisiones, las otras grabaciones que se están compartiendo entre semana y los servicios a través del sistema de telecomunicaciones. Por favor, háganse presentes y participen, hermanos. No se queden solos. Dios les bendiga y paz a vos. Cantar alegres a Dios.